En la comisión del 15 de octubre ya preguntamos por estos 86,5 millones, pero dado lo importante que es esta partida, volvemos a realizar de nuevo la pregunta. De estos 86,5 millones, 36,5 millones son para promoción económica y desarrollo empresarial. El delegado de Economía y Hacienda sobre esta partida en la comisión de octubre contestó lo siguiente: la previsión de ejecución es difícil de plantear ahora mismo porque dependerá de buena medida de la participación de los privados y del interés que susciten estas propuestas en el tejido empresarial, en el tejido inversor de la ciudad. Nos informó también de la suscripción de participaciones sociales para facilitar el acceso a financiación del sector de la industria audiovisual, cultural y videojuego en la ciudad de Madrid por 5 millones de euros. Evidentemente, 5 millones de euros es un 13% de estos 36,5 millones. Y respecto a los 50 millones para adoptar una línea de financiación cuyo objeto es incentivar la rehabilitación energética, el delegado contestó en la comisión de octubre lo siguiente: en esta línea estamos hablando con muchas entidades financieras, estamos hablando también con el ICO, que va a reformar su línea de financiación para usos residenciales. Posteriormente, nos encontramos con el presupuesto del 2019, donde vuelven a presupuestar los 86,5 millones de euros. En la comisión de presupuestos, de nuevo volvimos a preguntar por esta partida y el director de Hacienda nos dio la siguiente explicación. Nos dijo que el capítulo 8 de activos financieros tiene una dotación de 86,5 millones para la adquisición de participaciones en empresas privadas en el programa de promoción económica y desarrollo empresarial y en el programa de política financiera. Evidentemente, nosotros ahora lo que querríamos es más detalle. Dicho lo anterior, tenemos los últimos datos de ejecución a 31 de octubre y la ejecución a 31 de octubre de 2018 es cero. De momento nos han dado una cifra de 5 millones para adquisición de participaciones en empresas de videojuegos aún no reflejada en la ejecución. Por tanto, nos preocupa la ejecución. Estamos hablando de 89,5 millones en 2 años, lo que equivale a 179,2 millones de euros. Solicitamos, por tanto, nos indiquen qué han hecho en el mes de noviembre y parte de este mes de diciembre respecto a estas partidas, qué avances ha habido. Bueno, parecen interesantes, pero sí que son de muy difícil ejecución y creo que ahí es donde radica el problema. Estamos hablando, si quizás pueda haber perdido algún detalle, pero ha hablado de 1,5 millón de euros, Business Angels, 5 millones para videojuegos, y eso me salen 6,5 millones de euros. No sé cuál es la otra partida, lo que pretende ejecutar de lo que es el programa de eficiencia energética, pero a mí me sale que quizás a lo mejor la ejecución estará en torno a un 7%. Quería que nos diera más detalle sobre estas grandes cifras, ¿no? Estamos hablando de 86 millones y medio de euros en el 2018 y hay que tener en cuenta que se ha vuelto a presupuestar en el 2019. Entonces, quería que nos dijera cuál va a ser la ejecución prevista tanto en el 2018 como la previsión de 2019. Como decíamos en el enunciado de la pregunta, en el proyecto de presupuestos de 2019 se contabilizan incrementos de recaudación permanentes que equivalen a subida de impuestos por 67 millones de euros. En 2018 fueron de 66 millones, en 2017 de 63 y en 2016 de 117 millones. Es decir, en los 4 presupuestos de Ahora Madrid, desde que están en el Ayuntamiento, han subido la recaudación por tributos en 314 millones de euros, que equivalen a 314 millones de subida de impuestos. Estos 314 millones suponen que podemos gastar 314 millones más según la norma de la regla de gasto. Esto viene por la subida del IBI por el efecto ponencia, la subida del tipo diferenciado del 10%, la tasa de generadores de residuos, la TRUA, o la supresión, por ejemplo, de la modificación en el ICIO. Recordemos que en los 2 últimos años el IBI ha subido de media un 9,6%, sumando los 2 años. En total tenemos 314 millones de euros más por subida de impuestos. 314 millones que podemos gastar más. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando dice el delegado de Economía y Hacienda que si se bajan los impuestos hay que reducir el gasto, es cierto, pero lo que no dicen es que ya ha habido subidas de 314 millones de euros. Es decir, si se baja, por ejemplo, un 7% en el IBI general residencial, que son 70 millones, estamos comparando 70 millones de euros con una subida de 314 millones. Evidentemente, nosotros creemos, simplemente con este razonamiento, que se pueden bajar los impuestos. En la comparecencia del presupuesto del área de Economía y Hacienda del 26 del 11 de 2019,
le indicamos esto al delegado de Economía y Hacienda y el delegado de Economía y Hacienda dijo que esto no era cierto. Evidentemente, que fue, en nuestra opinión, una equivocación, pero creemos que esto tiene que quedar claro. Y sobre eso es lo que queremos que nos confirmara. Muchas gracias. Yo lo que quiero quedar claro, que quede claro con esta pregunta es que cuando dicen que la regla de gasto eh, es un corsé que impide subir el gasto respecto a los ejercicios anteriores, hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. La regla de gasto permite subir el gasto si aumenta los impuestos. Eso supone que han aumentado los impuestos en 314 millones de euros más. Es decir, podemos gastar 314 millones de euros más que cuando entró ahora Madrid en la legislatura. También hay una tasa de referencia que supone poder gastar en torno a 240 millones de euros más. Estamos hablando ya casi de 600 millones de euros más que podemos gastar más que cuando entró ahora Madrid. Aparte de eso, se pueden hacer IFS. Hay 634 millones de IFS que también se pueden gastar más que cuando entró ahora Madrid. Aparte de eso, se salta la regla de gasto en 200 millones de euros este año. Son 200 millones que podemos gastar más que cuando entró ahora Madrid. Y aparte de eso, bueno, están los gastos superfluos. Bien, decir que la regla de gasto supone si bajamos impuestos que tenemos que gastar menos es cierto, pero es una medio verdad porque hay un montón de partidas que suponen que podemos gastar cientos de millones de euros más que cuando entró ahora Madrid. Muchas gracias. Primero hay que decir que desde que entró ahora Madrid, estamos viviendo en un momento de bonanza económica. El Ayuntamiento de Madrid es una máquina de recaudar impuestos. Ese es el panorama con el que se encontró el Gobierno de ahora Madrid. Y hay que decir que después de 3 años y medio sales a la calle y Madrid sigue estando muy sucio y lleno de socavones y la inversión más importante que habrán hecho en estos 4 años será la ampliación de la Gran Vía. Yo creo que con eso resume perfectamente lo que es la gestión de ahora Madrid en estos 4 años. Bueno, aquí he hablado de inversión extranjera. Bueno, recordarle que la inversión extranjera, las partidas más importantes vienen de SOCIMIS, de SICAPs y de compra y venta de acciones de las empresas que tienen la sede local en Madrid y que son del IBEX, por cierto. Entonces, no sé, atribuirse usted como se atribuyen el 75% de estas inversiones, pues no tiene ningún sentido. Sobre el superávit tiene que ver con la ley de estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto que ustedes quieren eliminar. Tampoco tiene demasiado sentido, sobre todo porque con el gobierno anterior ya se amortizaba más de 1.000 millones de euros y había superávit. Sobre la presión fiscal, vuelve usted a comparar con el 2019 cuando se deja de cobrar la plusvalía a pérdidas y se tiene que devolver, como muy bien ha dicho el señor Díaz de Cerio, la plusvalía. Lo que sí que es cierto es que las familias tienen mayor presión fiscal. Tienen mayor presión fiscal porque aumenta el IBI una media de un 5,4% en el 2019 y un 9,6% entre 2017 y 2018. En su distrito centro, un 8,1%. Y como usted, yo le he oído decir anteriormente, antes de que fuera delegado de Economía y Hacienda y estaba en la oposición, el IBI, le recuerdo que no es un impuesto progresivo, es decir, una familia puede estar en paro y el recibo del IBI le supone toda la pensión del mes. Entonces, cuando habla de ricos y de pobres, tenga en cuenta que el IBI supone un sablazo fiscal para la gente con menos recursos. Muchas veces gente que tenía en su momento un trabajo que le permitía vivir bien y al final pues tiene que pagar ese IBI que nada tiene que ver muchas veces pues con la capacidad económica. Sobre el empleo, bueno, pues si es que me empieza a hablar de empleo y si le empiezo a recordar pues lo que ha hecho en polígonos industriales, pues el año pasado 0, las factorías industriales de la resina de Villaverde 0. Y hoy hemos hablado, que ha contestado muy amablemente el señor Pablo Gómez, de los 36,5 millones para adquisición de acciones y participaciones. Me ha dicho que quería llegar a autorizado. Pues eso es prácticamente otra vez 0 y muy probablemente quedará para amortizar deuda. Creo que era interesante la partida, pero la realidad es esa. El año pasado, en inversiones previstas en promoción económica, se llegó a un 6,4%. Perdón, eran 6,4 millones y se llegó a un 13%. Entonces, realmente lo que pueden hacer ustedes por el empleo, bueno, pues aparte de subir el tipo de IBI diferenciado, subir el IBI, instalar la TRUA, quitar la bonificación del ICIO, pues, y no hacer nada en los polígonos industriales o hacer muy poquito, pues muy poquito han hecho. Sí que han hecho en la economía, para la economía alternativa, ahí lo reconocemos porque hay 1 millón de euros en crédito dispuesto. Ahí sí que realmente hay que reconocer que en la economía alternativa sí que realmente han hecho cosas. Pero bueno, nosotros hemos criticado numerosas veces de los vínculos que hay muchas veces con el gobierno de la Madrid. Bien, después
ha hablado de, bueno, que decir también de los presupuestos participativos, que era una de sus banderas, y bueno, pues la ejecución es un desastre. Y aparte es que cuando no se ejecutan los proyectos, los presupuestos participativos, lo que hace es que se mata la ilusión. Entonces, haciendo lo que están haciendo ustedes, llegará un momento que la gente deje de participar y será difícil volver otra vez a engancharles, que recuperen la ilusión para que ellos voten, para que la gente vote y sepa que eso se va a terminar realizando. Bien, dentro de la política financiera, pues ha hablado de proyectos de eficiencia energética. A nosotros nos parece interesante, pero hay 50 millones en 2019 y parece que también cree que llegue a crédito autorizado. Perdón, antes he dicho dispuesto y ser autorizado. Y creemos otra vez que, aunque sea interesante, pero otra vez va a ir a amortizar deuda. Respecto a los presupuestos, como muy bien ha dicho antes el portavoz del Partido Popular, pues es un presupuesto que incumple la regla de gasto en 221 millones de euros el de 2018 y según este en 2019 por 131 millones de euros. Es decir, bueno, y solamente decir que el año pasado la ejecución de las inversiones batieron el récord en ejecución de un 33%. Sobre intervención, que también es otra de sus competencias, en la comisión de noviembre la señora Begoña Larrainza del Partido Popular preguntó por el cambio de modelo de fiscalización aprobado en el Pleno, pero la verdad que es que no nos respondió, no dijo absolutamente nada. Si nos pudiera aclarar qué va a ocurrir sería muy interesante. Decir que, bueno, patrimonio y construcción de equipamientos, bueno, ya antes ha dado un detalle el señor Enrique de Luna, pero es que es muy pobre, desde polígonos industriales, factorías. Solamente les invito a que cojan el presupuesto de 2016, porque claro, ustedes dicen, no, es que nos encontramos, sí, pero es que ustedes hicieron un presupuesto de 2016 donde prácticamente muchísimas inversiones que se presentan en el presupuesto del 2019 tenían que ya estar terminadas. Tenían que estar terminadas. Por ejemplo, le puedo poner como ejemplo la reforma de la Plaza España. Ya tenía que estar terminada según el presupuesto de 2016. O las obras del mercado de Gapi. También tenían que estar terminadas. Estoy diciendo dos de ellas, pero es que hay escuelas infantiles, polideportivos, centros de mayores y ahora se quejan. Bueno, pues es que yo creo que ha habido un problema a la hora de realizar estos planes de presupuestario, estos planes de inversiones. Bueno, nos dicen 1.400 proyectos de inversiones financieramente sostenibles. Es que eso no se puede hacer. Es decir, es que no se puede hacer. Es que no se puede decir voy a empezar a prometer cosas porque es que al final saturan y bloquean la administración y ese es uno de los problemas que han tenido ustedes. Ha sido no priorizar. Y respecto a no bajar impuestos, le vuelvo a decir lo mismo, la plusvalía, el impuesto sobre bienes inmuebles, no son impuestos progresivos, es en función de una serie de inmuebles que se poseen y que puede darse la circunstancia de que haya familias que estén en una situación peor y que tengan muchos problemas para pagarlos. A usted yo lo he oído hablar en esos términos antes, cuando estaba en la oposición. Y sí que quería también que, si nos podía explicar cómo iban las negociaciones para cambiar el modelo de gestión de la calle 30 y si entiende que puede estar culminado antes de las elecciones, antes de las próximas elecciones, antes de mayo del 2019. Y por último, agradecer al señor García Castaño el talante que ha tenido y que tiene como delegado, por supuesto, pese a las críticas que le hagamos, que son únicamente de carácter político, y también a la hora de facilitar la información, que se lo agradecemos. Muchas gracias.